Capítulo 5. A la mañana siguiente, me desperté apenas oía a Will dando vueltas. Habíamos pasado la noche en la casa de uno de sus amigos, y él se hallaba sentado sobre un catre en el medio del cuarto vistiéndose a toda prisa. Afuera todavía estaba oscuro. «Empaquemos», susurró. Juntamos la ropa e hicimos varios viajes al jeep con más provisiones que Will había comprado. El centro del pueblo quedaba a unas cuadras, pero casi no había luces que penetraran la oscuridad. El amanecer era apenas una línea de cielo más claro hacia el este. Salvo unos pájaros que anunciaban la proximidad de la mañana, no se oía sonido alguno. Cuando terminamos, me quedé en el jeep, mientras Will hablaba brevemente con su amigo. De pie, soñoliento en la galería, que nos veía organizamos para salir. De pronto oímos ruidos en el cruce. Vimos las luces de 3 camionetas que se dirigieron al centro del pueblo y pararon. «Podría ser Jensen», dijo Will. «Vamos a ver qué hacen, pero con mucho cuidado». Atravesamos varias calles y tomamos un callejón que desembocaba en la avenida principal, a unos 30 metros de las camionetas. 2 de los vehículos cargaban combustible, y el otro estaba estacionado frente a la tienda. Había unas 4 o 5 personas cerca. Vi que Marjorie salía del negocio, dejaba algo en la camioneta y después caminaba en dirección a nosotros mirando los negocios. «Baja y ve si puedes lograr que venga con nosotros», susurró Will. «Los esperaré aquí». Me escabullí por la esquina y cuando iba caminando hacia ella, me quedé horrorizado. Detrás de Marjorie, frente al negocio, vi por primera vez que varios de los hombres de Jensen cargaban armas automáticas. A los pocos instantes, mi espanto se intensificó. En la calle transversal, soldados armados se acercaban con sigilo al grupo de Jensen. En el preciso instante en que Marjorie me vio, los hombres de Jensen vieron a los otros y se dispersaron. Una ráfaga de metralla llenó el aire. Marjorie me miró con terror en los ojos. Me abalancé sobre ella y la tomé del brazo. Nos metimos en el callejón siguiente. Se oían cada vez más disparos en medio de airados gritos en español. Saltamos por encima de una pila de cajas vacías y caímos con las caras casi juntas. «¡Vamos!», grité, y me puse de pie. Marjorie se incorporó y me tiró hacia abajo otra vez, indicándome que mirara al final de la calle. 2 hombres con armas se hallaban escondidos de espaldas a nosotros, mirando hacia la otra calle. Nos quedamos helados. Después, los hombres cruzaron la calle y siguieron camino hacia la zona boscosa que había alrededor. Sabía que debíamos volver a la casa del amigo de Will, al jeep. Estaba seguro de que Will iría allí. Avanzamos con cautela hasta la calle siguiente. Por la derecha se oían disparos y gritos, pero no se veía a nadie. Miré hacia la izquierda. Nada por ahí tampoco. Ningún indicio de Will. Supuse que había huido. «Corramos al bosque», le sugerí a Marjorie, que ahora estaba alerta y parecía más resuelta. «Después seguiremos por la orilla del bosque y tomaremos a la izquierda. El jeep está estacionado por allí». «De acuerdo». Cruzamos rápidamente la calle y nos alejamos más o menos unos 30 metros de la casa. El jeep seguía allí, pero no se veía movimiento por ninguna parte. Cuando nos disponíamos a lanzarnos por la última calle, un vehículo militar dio vuelta a la esquina hacia la izquierda y avanzó lentamente en dirección a la casa. Al mismo tiempo, Will saltó la cerca, arrancó el jeep y salió a toda velocidad en dirección contraria. El vehículo lo siguió. «¡Maldición!», exclamé. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Marjorie, nuevamente llena de pánico. Se oían otros disparos en las calles de atrás, esta vez más cerca. Adelante la selva se hacía más espesa y trepaba por el cordón que se destacaba sobre el pueblo y corría de norte a sur.
Era el mismo que había visto antes desde el promontorio. «¡Vamos a la cima!», grité. «¡Apúrate!». Subimos varios cientos de metros por la montaña. En una saliente, nos detuvimos y nos volvimos para mirar el pueblo. Vehículos militares parecían brotar de todas partes y numerosos soldados realizaban un patrullaje casa por casa. Más abajo, en la base de la montaña, oí voces apagadas. Seguimos escalando la montaña. Lo único que podíamos hacer era correr. Seguimos el cordón hacia el norte toda la mañana, deteniéndonos solo para agazaparnos cuando pasaba algún vehículo paralelo a la montaña a nuestra izquierda. La mayor parte del tránsito eran jeeps militares color gris acero como los que habíamos visto antes, pero cada tanto pasaba algún vehículo civil. Irónicamente, el camino era como un mojón y un punto seguro frente a la naturaleza salvaje que nos rodeaba. Más adelante, los dos cordones se acercaban y sus pendientes se volvían más abruptas. Salientes dentadas de rocas protegían el valle que había entre ellas. De pronto, vimos que se acercaba un jeep como el de Will, que se desviaba rápidamente hacia un camino lateral que bajaba al valle. «Parece Will», dije haciendo esfuerzos por ver. «Bajemos», propuso Marjorie. «Espera un momento. ¿Y si es una trampa? ¿Si lo capturaron y utilizan el jeep como señuelo?» Su expresión se entristeció. «Espera aquí», dije. «Bajaré yo. Tú obsérvame. Si todo está bien, te haré señas para que me sigas». Aceptó a regañadientes. Empecé a bajar la montaña empinada hacia el lugar en que había estacionado el jeep. Entre el follaje, vi vagamente que alguien bajaba del vehículo, pero no podía distinguir quién era. Aferrándome a arbustos y ramas, me abrí camino entre las salientes. Cada tanto me resbalaba en el denso humus. Por fin el vehículo quedó justo frente a mí en la pendiente opuesta, a unos 100 metros. El conductor, recostado contra el guardabarro trasero, seguía todavía en la sombra. Me moví hacia la derecha para ver mejor. Era Will. Corrí y me resbalé. A último momento, manoteé un tronco de árbol y conseguí sostenerme. Mi estómago se encogió de miedo, ya que si seguía me esperaba una caída de 9 metros o más. No me había muerto por un pelo. Sin soltarme del árbol, me incorporé e intenté atraer la atención de Will. Él observaba la parte superior de la montaña sobre mi cabeza, y en un momento sus ojos se posaron en mí. Se sobresaltó y caminó hasta mí entre los arbustos. Le hice una seña para que viera la hondonada. Estudió el suelo del valle y me gritó: «No veo la forma de cruzar. Tendrás que bajar al valle y cruzar ahí». Asentí con la cabeza y estaba a punto de hacerle señas a Marjorie cuando oí acercarse un vehículo a lo lejos. Will subió volando a su jeep y volvió al camino principal. Yo escalé a toda prisa la colina. Veía a Marjorie entre el follaje, avanzando hacia mí. De pronto, desde más atrás, llegaron gritos fuertes en español y ruidos de gente que corría. Marjorie se escondió detrás de una saliente rocosa. Yo cambié de rumbo y corrí lo más silenciosamente que pude, hacia la izquierda. Mientras corría, trataba de divisar a Marjorie entre los árboles. La vi justo en el momento en que gritaba con fuerza, mientras 2 soldados la tomaban por los brazos y la obligaban a ponerse de pie. Seguí corriendo pendiente arriba, siempre agachado, con su mirada aterrada fija en mi mente. Una vez en lo alto del cordón, volví a dirigirme hacia el norte. El corazón me latía de pánico. Después de correr casi 2 kilómetros, me detuve y agucé el oído. No oía ni movimientos ni voces. Acostado boca arriba, traté de relajarme y pensar con claridad, pero el espectro horrible de la captura de Marjorie era abrumador. ¿Por qué le había dicho que se quedara sola en la montaña? ¿Qué debía hacer? Me senté, respiré hondo
y miré el camino del otro cordón. Mientras corría no había visto nada de tránsito. Volví a escuchar atentamente. Nada, excepto los ruidos habituales de la selva. Poco a poco empecé a calmarme. Después de todo, Marjorie solo había sido capturada. No era culpable de nada, excepto de huir de un tiroteo. Probablemente la retendrían hasta que establecieran su identidad de auténtica científica. Una vez más seguía hacia el norte. La espalda me dolía un poco. Me sentía sucio y cansado, y de repente experimenté punzadas de hambre. Durante 2 horas caminé sin pensar y sin ver a nadie. En un momento dado, oí que alguien corría en la pendiente que estaba a mi derecha. Me quedé quieto, alerta, pero los ruidos no se repitieron. En ese lugar los árboles eran más grandes e impedían que el sol llegara al suelo, lo cual espesaba más el sotobosque. Alcanzaba a ver a 40 o 50 metros. No se movía nada. Pasé al lado de una piedra grande y después junto a varios árboles, tratando de pisar lo más delicadamente posible. Otras 3 salientes enormes de piedras se cruzaban en mi camino. Pasé al lado de las 2 primeras. Ningún movimiento. Llegué a la tercera. Detrás de mí oí crujidos de ramas. Me di vuelta despacio. Allí, cerca de la roca, estaba el hombre barbudo al que había visto en la casa de Jensen. Tenía la mirada salvaje. Los brazos le temblaban en tanto me apuntaba al estómago con un arma automática. Parecía esforzarse por recordarme. «Espera un momento», balbuceé. «Conozco a Jensen». Me miró con más atención y bajó el arma. Entonces, detrás de nosotros, en el bosque oímos ruidos de alguien que se movía. El barbudo pasó al lado mío y tomó rumbo al norte con el rifle en una mano. Instintivamente lo seguí. Los 2 corríamos lo más rápido posible. Esquivábamos ramas y rocas y de vez en cuando mirábamos hacia atrás. Después de varios cientos de metros, él tropezó y yo le pasé por encima. Me desplomé entre 2 rocas para descansar un poco, mirar para atrás y tratar de detectar algún movimiento. Vi a un soldado solo a unos 50 metros. Levantó el rifle y apuntó al hombre grandote, que luchaba por ponerse de pie. Antes de que pudiera advertírselo, el soldado disparó. El pecho del hombre estalló cuando las balas lo atravesaron desde atrás, salpicándome de sangre. Un eco del disparo del rifle llenó el aire. Por un instante se quedó inmóvil, con los ojos fijos. Luego su cuerpo se arqueó hacia adelante y cayó. Reaccioné ciegamente. Volví a correr hacia el norte para alejarme del soldado, manteniendo los árboles entre la zona de la que habían venido las balas y yo. El cordón se volvía más escarpado y rocoso y empezaba a empinarse abruptamente. El cansancio y el terror me sacudían todo el cuerpo mientras luchaba por abrirme paso entre las salientes. En un momento resbalé y eché un vistazo hacia atrás. El soldado se aproximaba al cadáver. Rodé por una roca justo cuando el soldado alzó la vista. Después la pendiente del cordón se nivelaba y bloqueaba la visión del soldado, de modo que me incorporé y corrí lo más rápido que pude entre las rocas y los árboles. Tenía la mente nublada. Escapar era lo único en que podía pensar. Aunque no me atrevía a darme vuelta, estaba seguro de oír al soldado corriendo más atrás. El cordón subía más todavía, y pese a mi decisión de seguir adelante, mis fuerzas empezaban a flaquear. Al final de esa subida, el suelo se nivelaba y se poblaba de árboles altos y malezas exuberantes. Más atrás se alzaba la cara de una roca que tuve que escalar con cuidado, buscando huecos para asirme con manos y pies. Llegué a la punta y mi corazón dio un vuelco ante lo que vi. Una barranca perpendicular de unos 30 metros o más bloqueaba el camino. No podía seguir adelante. Estaba condenado, acabado.
A mis espaldas oía deslizamientos de piedras de las salientes, lo cual indicaba que el soldado se acercaba. Caí de rodillas. Me sentía exhausto, agotado, y con un suspiro final me di por vencido y acepté mi destino. Sabía que pronto me alcanzarían las balas. Y curiosamente, como final para tanto terror, la muerte me parecía casi un alivio bienvenido. Mientras esperaba, mi mente revivió los domingos de la infancia y la inocente contemplación de Dios. ¿Cómo sería la muerte? Traté de abrirme a la experiencia. Después de un largo período de espera durante el cual no tuve noción del tiempo, de repente tomé conciencia de que no había pasado nada. Miré alrededor y por primera vez vi que me encontraba en el pico más alto de la montaña. Otros cordones y acantilados caían a lo lejos, permitiéndome una vista panorámica en todas las direcciones. Un movimiento atrajo mi mirada. A lo lejos, muy abajo en la pendiente que daba al sur, iba caminando el soldado con el arma perteneciente al hombre de Jensen colgada de un brazo. Sentí calor en el cuerpo, invadido por una risa silenciosa. Había sobrevivido. Me di vuelta, me senté con las piernas cruzadas y saboreé la euforia. Quería quedarme ahí para siempre. Era un día espléndido de sol y cielo azul. Mientras estaba allí sentado, me sorprendió la proximidad de las lejanas colinas púrpura, o más bien, la sensación de que estaban cerca. La misma percepción tuve respecto de los pocos copos de nubes blancas que se movían en el cielo. Sentí que podía estirarme y tocarlas con la mano. Al estirarme hacia el cielo, noté que sentía mi cuerpo de otra manera. Había alzado el brazo con increíble soltura y mantenía la espalda, el cuello y la cabeza perfectamente derechos sin ningún esfuerzo. Desde mi posición, sentado con las piernas cruzadas, me incorporé usando los brazos y me estiré. La sensación era de una levedad total. Al contemplar las montañas distantes, noté que había una luna diurna a punto de ponerse. Parecía estar en cuarto creciente y colgaba en el horizonte como una taza invertida. Instantáneamente entendí por qué tenía esa forma. El sol, a millones de kilómetros sobre mí, brillaba solo sobre la punta de la luna que se hundía. Pude percibir el límite exacto entre el sol y la superficie lunar, y ese reconocimiento de alguna manera amplió mi conciencia material aún más rápido. Imaginé la luna ya hundida en el horizonte y la forma exacta reflejada que debía de presentar a los que habitaban más al oeste. Después, imaginé qué aspecto tendría cuando pasara exactamente debajo de mí al otro lado del planeta. Allí, la gente la vería llena porque el sol, sobre mi cabeza, brillaría pasando la Tierra y daría de frente sobre la luna. Este cuadro hizo subir una ráfaga de sensaciones por mi columna y mi espalda pareció enderezarse aún más cuando pensé, no, experimenté, que la misma cantidad de espacio que comúnmente sentía sobre mi cabeza también existía debajo de mis pies, al otro lado del globo. Por primera vez en mi vida, supe que la redondez de la Tierra no era un concepto intelectual, sino una sensación real. En un nivel, esa conciencia me excitaba, pero en otro resultaba perfectamente común y natural. Todo lo que quería hacer era sumergirme en la sensación de estar suspendido, flotando en un espacio que existía en todas las direcciones, más que tener que impulsarme fuera de la Tierra con las piernas mientras estaba allí parado, resistiendo a la gravedad de la Tierra. Sentía que algo me retenía por una fuerza ascensional interna, como si estuviera lleno, como un globo, de helio suficiente para flotar sobre el suelo y tocarlo apenas con los pies. Era como hallarme en un estado atlético perfecto, después de un año de ejercicio intenso, solo que mucho más coordinado y liviano. Me senté de nuevo en la roca y otra vez todo me pareció cercano.
la saliente escarpada en la que estaba sentado, los árboles altos más abajo en la pendiente y las demás montañas en el horizonte. Y mientras veía cómo se mecían suavemente las ramas de los árboles con la brisa, experimenté no solo una percepción visual del hecho en sí, sino también una sensación física, como si las ramas que se movían con el viento fueran cabellos de mi cuerpo. Percibí que todo era, de alguna manera, parte de mí. Estar sentado en el pico de la montaña, mirando el paisaje que bajaba desde donde yo estaba en todas direcciones, era exactamente como si lo que yo siempre había conocido como mi cuerpo físico fuera apenas la cabeza de un cuerpo mucho más grande, formado por todo lo que podía ver. Experimenté el universo entero mirándose a través de mis ojos. Esta percepción trajo un recuerdo a mi memoria. Mi mente retrocedió en el tiempo, más allá del inicio de mi viaje a Perú, más allá de mi infancia y mi nacimiento. Tuve clara conciencia de que mi vida no había empezado con mi concepción y mi nacimiento en este planeta, sino mucho antes, con la formación del resto de mí, mi cuerpo real, el universo mismo. La ciencia de la evolución siempre me aburrió, pero en ese momento, en tanto mi mente continuaba retrocediendo en el tiempo, todas las cosas que había leído sobre el tema empezaron a volver a mí, incluso conversaciones con el amigo que se parecía a René. Recordé que ese era el campo que le interesaba, la evolución. Todo conocimiento se fusionaba con recuerdos reales. De alguna manera, recordaba lo que había ocurrido, y el recuerdo me permitía ver la evolución de una forma distinta. Vi cómo explotó la primera materia en el universo y me di cuenta de que, tal como decía la tercera revelación, no era sólida. La materia era solo energía que vibraba en cierto nivel, y al comienzo la materia existía solo en su forma vibratoria más simple, el elemento que llamamos hidrógeno. Era lo único que había en el universo, solo hidrógeno. Observé cómo los átomos de hidrógeno empezaban a gravitar juntos, como si el principio rector, el impulso de esa energía, fuera a empezar un movimiento en un estado más complejo. Y cuando los focos de ese hidrógeno alcanzaron una densidad suficiente, empezó a calentar y a arder hasta convertirse en lo que llamamos estrella. Y al arder, el hidrógeno se fusionó y saltó a la siguiente vibración más alta, el elemento conocido como helio. Mientras miraba, esas primeras estrellas envejecieron y al final estallaron y vomitaron el hidrógeno restante y el helio recién creado en el universo. Y todo el proceso volvió a empezar. El hidrógeno y el helio gravitaron juntos hasta que la temperatura fue lo bastante alta como para que se formaran nuevas estrellas y a su vez fusionaron el helio, creando el elemento litio, que vibraba en el nivel inmediatamente superior. Y así sucesivamente. Cada generación de estrellas creó materia que antes no existía, hasta que se formó el amplio espectro de materia, los elementos químicos básicos, y se diseminó por todas partes. La materia evolucionó a partir del elemento hidrógeno, la vibración más simple de energía, hasta el carbono, que vibraba a un ritmo sumamente alto. Quedó así preparado el escenario para la siguiente etapa de la evolución. Cuando se formó nuestro Sol, focos de materia entraron en su órbita y uno de ellos, la Tierra, contenía todos los elementos recién creados, incluido el carbono. Al enfriarse la Tierra, los gases capturados en un momento en la masa fundida emigraron a la superficie y se fusionaron para formar vapor de agua, y llegaron las grandes lluvias, que formaron océanos sobre la costra entonces yerma. Luego el agua cubrió gran parte de la superficie terrestre. Los cielos se aclararon y el sol, brillante y abrasador, bañó el nuevo mundo con luz, calor y radiación.
y en los pozos y lagunas poco profundos, en medio de las grandes tormentas eléctricas que periódicamente asolaban el planeta, la materia saltó más allá del nivel vibratorio del carbono, hasta un estado más complejo aún, la vibración representada por los aminoácidos. Sin embargo, por primera vez, ese nuevo nivel de vibración no era estable en y por sí mismo. La materia debía absorber constantemente otra materia para mantener su vibración. Tenía que comer. Había surgido la vida, la nueva embestida de la evolución. Restringida todavía a vivir solo en el agua, vi cómo esta vida se dividía en dos formas distintas. Una forma, la que llamamos plantas, vivía en la materia inorgánica y transformaba esos elementos en alimentos, utilizando el dióxido de carbono de la atmósfera primitiva. Como subproducto, las plantas liberaban por primera vez oxígeno al mundo. La vida de las plantas se difundió con rapidez en los océanos y al fin también en la tierra. La otra forma, lo que llamamos animales, absorbió solamente vida orgánica para sostener su vibración. Los animales llenaron los océanos en la gran era de los peces, y una vez que las plantas hubieron liberado suficiente oxígeno en la atmósfera, empezaron su propio camino hacia la tierra. Vi cómo los anfibios, mitad peces, mitad algo nuevo, abandonaban el agua por primera vez y desarrollaban pulmones para respirar el nuevo aire. Luego la materia volvió a dar un salto a los reptiles, y estos cubrieron la tierra en el gran período de los dinosaurios. Después aparecieron los mamíferos de sangre caliente, y a su vez cubrieron la tierra, y me di cuenta de que cada especie que surgía representaba vida, materia, que pasaba a la vibración inmediatamente superior. Al final, la progresión terminó. En el pináculo quedó la humanidad. La humanidad, la visión terminó. En un solo pantallazo había visto toda la historia de la evolución, la historia de la aparición de la materia y su posterior desarrollo, como si siguiera un plan trazado, hacia vibraciones cada vez más elevadas, creando las condiciones exactas para que, por último, surgieran los seres humanos, para que surgiera cada uno de nosotros, en tanto individuos. Sentado allí en la montaña, casi podía captar que esa evolución se extendía aún más en las vidas de los seres humanos. Una evolución más profunda se relacionaba de alguna manera con la experiencia de las coincidencias en la vida. En esos hechos, había algo que nos llevaba adelante en la vida y creaba una vibración más alta que impulsaba a su vez la evolución hacia adelante. Sin embargo, pese a mis esfuerzos, no lograba comprender. Durante un rato largo, permanecí sentado en ese precipicio rocoso, consumido por la paz y la plenitud. De repente tomé conciencia de que el sol empezaba a ponerse al oeste. También vi que a 1,5 kilómetros de allí, hacia el nordeste, había una especie de pueblo. Podía distinguir las formas de los techos. El camino del cordón occidental parecía terminar directamente ahí. Me levanté y empecé a bajar entre las rocas. Reí con todas mis fuerzas. Todavía seguía conectado con el paisaje, de modo que sentía que caminaba junto a mi propio cuerpo, y más aún, que exploraba zonas de mi propio cuerpo. La sensación era regocijante. Bajé entre farallones y árboles. El sol de la tarde dibujaba largas sombras sobre el suelo de la selva. A mitad de camino, llegué a una zona particularmente densa de árboles grandes, y al ingresar en ella experimenté un cambio perceptible en mi cuerpo. Me sentí más leve y coordinado todavía. Me detuve y miré con atención los árboles y los arbustos más bajos, concentrándome en su forma y su belleza. Veía chispazos de luz blanca y algo que parecía un resplandor rosado alrededor de cada planta. Seguí caminando hasta llegar a un torrente que irradiaba un color azul claro,
y me invadió una tranquilidad aún mayor, e incluso soñolencia. Por último, atravesé el valle y subí al cordón montañoso siguiente hasta llegar al camino. Trepé hasta la superficie de ripio y caminé distraído por el borde hacia el norte. Adelante, divisé a un hombre con sotana que circundaba la siguiente loma. Verlo me causó un estremecimiento. Totalmente libre de temor, caminé más rápido para alcanzarlo y hablar con él. Estaba seguro de que sabría con exactitud qué decir y qué hacer. Tenía una sensación de bienestar perfecto, pero, para mi gran sorpresa, el hombre había desaparecido. Hacia la derecha, otro camino desembocaba en el valle, pero no veía a nadie por ese lado. Corrí un poco por la ruta principal, pero tampoco allí vi a nadie. Pensé en regresar y tomar el camino por el cual venía, pero sabía que el pueblo estaba más adelante, de manera que continué por ese. Aún así, volví a pensar varias veces en el otro camino. Unos 100 metros más adelante, cuando bordeaba otra curva, oí un ruido de motores. Por entre los árboles, vi una hilera de camiones militares que se acercaban a alta velocidad. Por un instante vacilé, pensando que podía seguir donde me hallaba, pero enseguida recordé el terror del tiroteo en la montaña. Apenas tuve tiempo de arrojarme fuera del camino hacia la derecha y quedarme quieto. Pasaron 10 jeeps. Yo había aterrizado en un lugar completamente expuesto, y lo único que podía esperar era que nadie mirara hacia mi lado. Los vehículos pasaban a 6 metros de distancia uno de otro. Podía oler el humo de los escapes y ver la expresión en cada cara. Por suerte, nadie me vio. Cuando ya estaban bien lejos, me deslicé debajo de un árbol grande. Me temblaban las manos y mi sensación de paz y conexión se había hecho pedazos. Una puntada de angustia ya familiar se anudaba en mi estómago. Volví al camino. El ruido de más vehículos me hizo volver a toda prisa a la pendiente. Pasaron 2 jeeps más. Sentí náuseas. Esta vez me mantuve bien apartado del camino y retrocedí por donde había venido, moviéndome con mucha cautela. Llegué al camino por el cual había pasado antes. Después de cerciorarme de cualquier ruido o movimiento, decidí atravesar el bosque de atrás que se abría al valle. Mi cuerpo parecía pesado otra vez. ¿Qué había hecho?, me preguntaba. ¿Por qué había avanzado por el camino? Tenía que estar loco, alucinado por el shock del tiroteo, sumergido en algún estado de euforia. Vuelve a la realidad, me dije. Debes tener cuidado. Aquí hay personas que quieren matarte si cometes el más mínimo error. Me quedé helado. Enfrente, a unos 30 metros, estaba el sacerdote, sentado bajo un árbol grande, rodeado de numerosas salientes rocosas. Mientras lo observaba, abrió los ojos y me miró. Retrocedí, pero él sonrió y me hizo señas de que me acercara. Con cautela, avancé hacia él. No se movió. Era un hombre alto y delgado, de unos 50 años. Tenía el pelo corto, castaño oscuro, del mismo color que los ojos. Por su aspecto, parecería que necesita dormir, dijo en un inglés perfecto. ¿Quién es usted?, pregunté. Soy el padre Sánchez. ¿Y usted? Le expliqué quién era y de dónde venía, al tiempo que caía, un poco mareado, primero sobre una rodilla y después sobre mis nalgas. Estuvo presente en lo que sucedió en Kula, ¿no?, preguntó. ¿Qué sabes sobre eso?, repliqué con desconfianza. Sé que alguien de este gobierno está muy enojado, dijo. No quieren que se publicite el manuscrito. ¿Por qué?, inquirí. Se puso de pie y me miró. ¿Por qué no viene conmigo? Nuestra misión queda a unos 3 kilómetros de aquí. Se hallará a salvo con nosotros. Me puse de pie con mucha dificultad, consciente de que no tenía opción, y asentí con un movimiento de cabeza. Me condujo lentamente camino abajo,
con modales respetuosos y estudiados. Al hablar sopesaba cada palabra. ¿Los soldados lo buscan todavía?, preguntó en un momento. No sé, respondí. Por unos minutos no dijo nada y luego me preguntó: ¿Usted busca el manuscrito? Ya no, dije. En este momento lo único que quiero es sobrevivir y volver a casa. Asintió con un gesto tranquilizador, y en ese momento empecé a confiar en él. Algo en su mirada y su calidez me afectaron. Me recordaba a Will. Para entonces llegamos a la misión, formada por un puñado de casitas que daban a un patio y una pequeña iglesia. Estaba ubicada en un lugar bellísimo. Al entrar, el cura dijo algo en español a otros hombres con hábito que estaban allí, y estos se dispersaron. Traté de ver a dónde iban, pero el cansancio me consumía. El sacerdote me llevó a una de las casas. Adentro había una salita y 2 habitaciones. Un fuego ardía en la chimenea. A poco de entrar, apareció otro sacerdote trayendo una bandeja con pan y sopa. Comí mientras Sánchez permanecía sentado a mi lado. Luego, ante su insistencia, me acosté en una de las camas y me dormí profundamente. Al salir al patio noté de inmediato que estaba inmaculado. Los senderos de ripio bordeaban arbustos y setos dispuestos en forma precisa. Cada uno parecía dispuesto de modo de acentuar su forma natural plena. Ninguno estaba podado. Me desperecé y sentí la camisa almidonada que me había puesto. Era de algodón y me raspaba un poco el cuello. Sin embargo, estaba limpia y recién planchada. Un rato antes, me había despertado cuando 2 sacerdotes derramaban agua caliente en un fuentón y extendían ropa limpia. Después de bañarme y vestirme, fui a la otra habitación y encontré bollos calientes y fruta desecada sobre la mesa. Comí con voracidad mientras los sacerdotes me miraban. Para cuando terminé, ya se habían ido, y salí a donde me encontraba ahora. Caminé y me senté en uno de los bancos de piedra que miraban hacia el patio. El sol apenas asomaba por encima de los árboles y me calentaba la cara. ¿Cómo durmió?, me preguntó una voz desde atrás. Me di vuelta y vi al padre Sánchez, parado muy derecho y sonriente. Muy bien, respondí. ¿Puedo quedarme? Por supuesto. Ninguno de los dos habló durante varios minutos, tantos que, en realidad, empecé a sentirme un poco incómodo. Lo miré, dispuesto a decir algo, pero él miraba en dirección al sol, con la cara ligeramente echada hacia atrás y los ojos parpadeantes. Al final habló. ¡Qué buen lugar encontró! Al parecer se refería al banco a esa hora de la mañana. Mire, necesito pedirle un consejo, dije. ¿Cuál es la forma más segura de volver a los Estados Unidos? Me miró serio. No lo sé. Depende de cuán peligroso crea el gobierno que es usted. Cuénteme cómo fue a parar a Kula. Le conté todo desde el momento en que oí hablar del manuscrito. Mi sensación de euforia en la montaña ahora parecía extravagante y pretenciosa, así que apenas la mencioné. Sin embargo, Sánchez me interrogó enseguida sobre el tema. ¿Qué hizo cuando el soldado no lo vio y se fue?, preguntó. Me senté durante unas horas, respondí, con una sensación de alivio, supongo. ¿Qué más sintió? No sabía dónde meterme. De todos modos intenté una descripción. Es difícil de describir, dije. Sentí una conexión eufórica con todo, y una especie de seguridad y de confianza total. Se me fue el cansancio por completo. Sonrió. Tuvo una experiencia mística. Muchas personas dicen tenerlas en esa selva cercana al pico. Asentí. Se volvió en el banco para mirarme de manera más directa. Es la experiencia que siempre han descrito los místicos de todas las religiones. ¿Leyó algo acerca de ellas? Un poco, hace años, repuse. ¿Pero hasta ayer era solo un concepto intelectual? Supongo que sí.
Se acercó un sacerdote joven, que me saludó con un gesto y después le susurró algo a Sánchez. Este asintió y el otro se alejó. El sacerdote más viejo observó todo lo que hacía el joven. Cruzó el patio y entró en un área parecida a un parque, a unos 30 metros de allí. Noté por primera vez que ese sector también estaba sumamente prolijo y lleno de plantas muy variadas. El cura joven se dirigió a varios lugares, vacilando frente a cada uno como si buscara algo, hasta que en un sitio específico se sentó. Parecía estar haciendo algún ejercicio. Sánchez sonrió, aparentemente satisfecho, y luego volvió a concentrar su atención en mí. Creo que podría ser riesgoso que intentara regresar enseguida, dijo. Pero trataré de averiguar cuál es la situación y si hay alguna novedad sobre sus amigos. Se puso de pie y me miró. Debo cumplir algunos deberes. Por favor, tenga la seguridad de que lo ayudaremos todo lo posible. Por ahora espero que se sienta cómodo aquí. Descanse y recupere fuerzas. Asentí. Revisó en su bolsillo y sacó unos papeles que me entregó. Esta es la 5ª revelación. Habla del tipo de experiencia que tuvo usted. Me parece que puede resultarle interesante. La tomé con reticencia mientras él seguía hablando. ¿Qué idea le quedó de la última revelación que leyó?, preguntó. Vacilé. No quería pensar en manuscritos ni revelaciones. Al final dije que los seres humanos estamos bloqueados en una especie de competencia por la energía del otro. Cuando conseguimos que otros acepten nuestra opinión y se identifiquen con nosotros, les quitamos su energía y eso nos hace sentir más fuertes. Sonrió. O sea que el problema estaría en que todos tratamos de controlarnos y manipularnos por la energía, porque sentimos que nos falta. Eso es. ¿Pero hay otra solución? ¿Otra fuente de energía? Eso es lo que da a entender la última revelación. Asintió y se dirigió con decisión a la iglesia. Durante unos momentos me incliné con los codos apoyados en las rodillas sin mirar la traducción. Seguía sintiéndome reticente. Los hechos de los 2 últimos días habían opacado mi entusiasmo y prefería pensar cómo volvería a los Estados Unidos. De pronto, en el sector boscoso al otro lado del sendero, vi que el sacerdote joven se levantaba y caminaba lentamente hacia otro lugar, a unos 6 metros de donde estaba. Se volvió de nuevo hacia mí y se sentó. Me intrigaba saber qué hacía. Se me ocurrió que tal vez estuviera practicando algo que se mencionaba en el manuscrito. Miré la primera página y empecé a leer. Describía una nueva comprensión de lo que durante mucho tiempo ha sido denominado conciencia mística. Decía que en las últimas décadas del siglo XX, esta conciencia se difundiría como una forma de ser realmente asequible, una forma que ha sido demostrada por practicantes más esotéricos de muchas religiones. Para la mayoría de ellos, esta conciencia seguiría siendo un concepto intelectual, susceptible únicamente de ser tratado y debatido, pero para un número cada vez mayor de seres humanos, esta conciencia pasaría a ser mentalmente real, en razón de que estos individuos experimentarían chispazos o destellos de ese estado mental en el transcurso de sus vidas. El manuscrito decía que esta experiencia era esencial para poner fin al conflicto humano en el mundo, ya que mientras la experimentamos, recibimos energía de otra fuente, una fuente que a la larga aprenderemos a aprovechar a voluntad. Dejé de leer y miré otra vez al sacerdote joven. Tenía los ojos abiertos y parecía mirarme directamente. Hice un movimiento con la cabeza, pese a que no podía distinguir los detalles de su cara. Para mi gran sorpresa, él también hizo un gesto con la cabeza y me sonrió. Luego se puso de pie y caminó hacia mi izquierda para ir a la casa situada sobre ese lado.
Cuando lo observé atravesar el patio y entrar en la vivienda, eludió mi mirada. Oí pasos a mis espaldas y me volví. Vi a Sánchez saliendo de la iglesia. Me sonrió y se acercó. No le llevó demasiado tiempo. Dijo: ¿Quiere recorrer un poco el lugar? Sí, me gustaría, respondí. Hábleme de ese jardín que tienen ahí. Y señalé hacia el sector en que antes se hallaba el sacerdote joven. Caminemos un poco, propuso. Cuando íbamos atravesando el patio, Sánchez me dijo que la misión tenía más de 400 años y que la había fundado un misionero español muy singular, convencido de que la única manera de convertir a los indígenas locales era a través del corazón, no de la espada. El enfoque había dado resultado y, en parte debido a ese éxito, y en parte debido a lo remoto del lugar, el sacerdote había quedado solo para continuar su obra. Seguimos adelante con su tradición de mirar hacia adentro para buscar la verdad, concluyó Sánchez. El jardín estaba inmaculado. Habían despejado aproximadamente medio acre de selva densa, y los arbustos y plantas que crecían abajo estaban surcados por caminos hechos con piedras de río lisas. Al igual que las del patio, la distribución de los espacios entre las plantas era perfecta, lo que acentuaba su forma singular. ¿Dónde le gustaría sentarse?, preguntó Sánchez. Analicé las opciones. Frente a nosotros había varios sectores arreglados, rincones que parecían completos en sí mismos. Todos contenían espacios abiertos rodeados de bellas plantas y rocas y árboles más grandes de diversas formas. Uno, a nuestra izquierda, donde había estado sentado el sacerdote joven, tenía más salientes de piedra. «¿Qué tal ahí?», pregunté. Asintió y fuimos a sentarnos. Sánchez respiró hondo durante varios minutos y luego me miró. «Cuénteme algo más sobre su experiencia en la montaña», me pidió. Me resistía un poco. No sé qué más puedo decir. No duró. El sacerdote me miró con severidad. El hecho de que terminara cuando usted se asustó no niega su importancia, ¿no? Tal vez sea algo digno de recuperar. Tal vez, admití. Pero me cuesta concentrarme en lo cósmico cuando alguien trata de matarme. ¿Se rió? ¿Usted está estudiando el manuscrito aquí, en la misión?, pregunté. Sí, respondió. Enseñamos a otros cómo continuar el tipo de experiencia que tuvo usted en la montaña. No le molestaría revivir esa sensación, ¿no es cierto? Se oyó una voz proveniente del patio. Un sacerdote llamaba a Sánchez. El anciano se disculpó, fue hasta el patio y habló con el cura que lo había llamado. Volví a sentarme y me puse a mirar las plantas y las rocas cercanas, sacando mis ojos ligeramente de foco. Alrededor del arbusto más cercano distinguí apenas una zona de luz, pero cuando traté de verla en las rocas, no capté nada. Entonces vi que regresaba Sánchez. «Tengo que salir un momento», dijo al llegar. «Iré al pueblo para asistir a una reunión. Tal vez obtenga alguna información sobre sus amigos, o al menos averigüe si es seguro que viaje». «Muy bien», repuse. «¿Regresará hoy mismo?» «No creo», respondió. «Más vale mañana a la mañana». Debo de haberme mostrado inquieto, porque se acercó y me puso la mano en el hombro. «No se preocupe. Aquí está seguro. Por favor, póngase cómodo. Dé una vuelta. Puede hablar con cualquiera de los sacerdotes, pero piense que algunos son más receptivos que otros, según su desarrollo». Asentí. Sonrió. Desapareció detrás de la iglesia y subió a un viejo camión que hasta el momento yo no había visto. Al cabo de varios intentos, arrancó, pasó por detrás de la iglesia y tomó el camino que llevaba al cordón de montañas. Me quedé varias horas en el jardín, ordenando mis pensamientos y preguntándome si Marjorie estaría bien y si Will habría escapado.
Varias veces me vino a la mente la imagen del hombre de Jensen en el momento en que lo habían matado, pero traté de apartar ese recuerdo y permanecer tranquilo. Aproximadamente a mediodía, vi que varios sacerdotes preparaban una mesa larga en el centro del patio con fuentes de comida. Al terminar, se acercaron unos 12 o más sacerdotes y empezaron a servirse en sus platos y a comer en los bancos de manera informal. Casi todos sonreían, pero no se los oía conversar demasiado. Uno de ellos me vio y señaló la comida. Asentí, fui al patio y me serví un plato de cereales y porotos. Todos los sacerdotes parecían conscientes de mi presencia, pero ninguno me hablaba. Hice varios comentarios sobre la comida. Mis palabras fueron recibidas solo con sonrisas y gestos corteses. Si intentaba mirarlos directamente, bajaban los ojos. Me senté a comer solo en uno de los bancos. Las verduras y los porotos no tenían sal, sino que estaban condimentados con especias y hierbas. Una vez terminado el almuerzo, mientras los sacerdotes apilaban los platos en la mesa, otro religioso salió de la iglesia y se sirvió rápidamente un plato. Se volvió para buscar un lugar y nuestras miradas se cruzaron. Sonrió y reconocí que era el sacerdote que me había mirado antes desde el jardín. Le devolví la sonrisa, me acerqué y él me habló estilo Tarzán. ¿Puedo sentarme en banco con usted?, preguntó. Sí, por favor, respondí. Se sentó y empezó a comer con lentitud. Masticaba mucho la comida y, cada tanto, me sonreía. Era petizo y pequeño, de aspecto nervioso y pelo color carbón. Tenía ojos castaño claro. ¿Gusta la comida?, me preguntó. Yo tenía mi plato en la falda. Había quedado algo de cereal. Oh, sí, dije, y comí un bocado. Volví a notar con qué lentitud y decisión masticaba y traté de hacer lo mismo. Entonces me di cuenta de que todos los sacerdotes habían comido así. ¿Las verduras son de la misión?, pregunté. Antes de responder, tragó lentamente. Sí, la comida es muy importante. ¿Medita con las plantas?, pregunté. Me miró con obvia sorpresa. ¿Leyó manuscrito?, preguntó. Sí, las primeras 4 revelaciones. ¿Cultivó alimentos?, preguntó. Number, apenas estoy aprendiendo algo de esto. ¿Ve campos de energía? Sí, a veces. Nos quedamos en silencio unos minutos, mientras él comía con cuidado varios bocados más. La comida es la primera forma de ganar energía, dijo. Asentí. Pero para absorber totalmente la energía de los alimentos, la comida debe apreciarse. Parecía tener dificultad en encontrar la palabra correcta en inglés. ¿Saborearse?, dijo al final. El gusto es la puerta de entrada. Hay que valorar el gusto. Por esa razón se reza antes de comer, no solamente para agradecer, sino para que comer sea una experiencia santa, y así el alimento pueda entrar en el cuerpo. Me miró atentamente, como para ver si comprendía. Asentí sin hacer ningún comentario. Lo que me decía, pensé, era que esa apreciación deliberada de la comida era el propósito real de la costumbre religiosa normal de dar las gracias, con el consiguiente resultado de una mayor absorción de energía de los alimentos. Pero ingerir alimentos es solamente el primer paso, continuó. Una vez que la energía personal aumenta de esta forma, nos volvemos más sensibles a la energía de todas las cosas y después aprendemos a incorporar esa energía sin comer. Asentí. Todo lo que nos rodea tiene energía, prosiguió. Sin embargo, cada cosa tiene su tipo especial. Por eso hay lugares que aumentan la energía más que otros. Depende de cómo encaja nuestra forma con la energía de cada uno. ¿Eso es lo que estaba haciendo antes allá?, pregunté. ¿Aumentar su energía? Sí. ¿Cómo lo hace?, pregunté. Hay que abrirse, conectarse, usar el sentido de la apreciación, como para ver los campos.
pero se lo lleva un poco más lejos para tener la sensación de ser colmado. No estoy seguro de poder seguirlo. Mi estupidez lo hizo fruncir el entrecejo. ¿Le gustaría regresar al jardín? Puedo mostrárselo. Está bien. Acepté. ¿Por qué no? Lo seguí. Cruzamos el patio para volver al jardín. Al llegar se detuvo y miró en derredor, como buscando algo. Allí, dijo y señaló un sitio que limitaba con la selva densa. Seguimos el camino serpenteante entre árboles y arbustos. Escogió un lugar frente a un gran árbol que brotaba de un terraplén con piedras de manera tal que su inmenso tronco parecía trepar por las rocas. Las raíces envolvían y recorrían las piedras hasta que al fin alcanzaban el suelo. Pequeños arbustos con flores crecían en semicírculos frente al árbol, y detecté una extraña fragancia dulce de unos pimpollos amarillos. Atrás, la densa selva formaba una sólida cortina verde. El sacerdote me hizo sentar en un punto despejado entre los arbustos, de frente al árbol nudoso. Él se sentó al lado. ¿Le parece que este árbol es bello?, preguntó. Sí. Entonces, siéntalo. Otra vez parecía luchar por encontrar la palabra. Pensó un instante y me preguntó. El padre Sánchez me contó que tuvo una experiencia en la montaña. ¿Recuerda cómo se sentía? Me sentía liviano, seguro y conectado. ¿Conectado? ¿Cómo? Es difícil de describir, repuse. Como si todo el paisaje fuera parte de mí. Pero, ¿cómo era la sensación? Pensé un minuto. ¿Cuál era la sensación? Y entonces se me ocurrió. Amor, respondí. Creo que sentí amor por todo. Sí, dijo. Eso es. Sienta lo mismo por el árbol. Espere un momento, protesté. El amor es algo que simplemente ocurre. No puedo obligarme a amar algo. Usted no se obliga a amar, replicó. Deja que el amor entre en usted. Pero para hacerlo debe disponer su mente, recordando qué sentía y tratar de sentirlo de nuevo. Miré el árbol y traté de recordar la emoción que experimenté en la montaña. Poco a poco, empecé a admirar su forma y su presencia. Mi apreciación aumentó hasta que, en verdad, sentí una emoción de amor. La sensación era exactamente la que recuerdo haber sentido, de chico, por mi madre, y de joven, por una chiquilla especial que era objeto de mi primer amor. No obstante, pese a que había estado mirando el árbol, ese amor en particular existía como una sensación general de fondo. Estaba enamorado de todo. El sacerdote se alejó más de 1 metro y me miró con intensidad. Bien, dijo. Está aceptando la energía. Noté que tenía los ojos ligeramente fuera de foco. ¿Cómo lo sabe?, pregunté. Porque veo que su campo de energía aumenta. Cerré los ojos y traté de alcanzar las intensas sensaciones que había adquirido en la cima del cordón, pero no conseguía repetir la experiencia. Lo que sentía estaba en el mismo continuum, pero en un grado inferior al de antes. El fracaso me frustró. ¿Qué pasó?, preguntó. Su energía cayó. No sé, respondí. No podía hacerlo con la fuerza de antes. Se limitó a mirarme, primero divertido y luego con impaciencia. Lo que experimentó en la montaña fue un regalo, un avance, la visión de un camino nuevo. Ahora debe aprender a obtener esa experiencia solo, poquito a poco. Se deslizó unos 30 centímetros más lejos y otra vez me miró. Vuelva a intentarlo. Cerré los ojos y traté de sentir profundamente, hasta que me invadió de nuevo la emoción. La retuve, tratando de aumentar la sensación en pequeñas medidas. Concentré mi mirada en el árbol. Así está muy bien, aprobó el sacerdote de repente. Está recibiendo energía y dándosela al árbol. Lo miré a los ojos. ¿Se la estoy devolviendo al árbol? Cuando apreciamos la belleza y la singularidad de las cosas, recibimos energía, explicó.
Cuando alcanzamos un nivel en el que sentimos amor, podemos enviar la energía de vuelta con solo desearlo. Durante un rato largo, me quedé sentado allí con el árbol. Cuanto más me concentraba en él y admiraba su forma y color, más amor adquiría en forma general. Era una experiencia inusual. Imaginé que mi energía fluía y llenaba el árbol, pero no la veía. Sin cambiar mi enfoque, noté que el padre se levantaba y se alejaba. «¿Qué se ve cuando le doy energía al árbol?», pregunté. Describió la percepción en detalle y reconocí el mismo fenómeno que había presenciado cuando Sara proyectaba energía en el filodendro, en Vicente. Si bien Sara lo había logrado, al parecer no era consciente de que hacía falta un estado de amor para que se produjera la proyección. Sin duda habría adquirido un estado de amor naturalmente, sin darse cuenta. El sacerdote caminó en dirección al patio y desapareció de mi campo visual. Yo me quedé en el jardín hasta el crepúsculo. Cuando entré en la casa, los dos sacerdotes me saludaron cortésmente con un gesto. Un fuego aplacaba el frío de la noche y varias lámparas de aceite iluminaban la sala. El aire olía a legumbres, o quizás a papas o sopa. Sobre la mesa había un recipiente de cerámica, varias cucharas y una bandeja con 4 rebanadas de pan. Uno de los sacerdotes se dio vuelta y se fue sin mirarme. El otro, con los ojos bajos, indicó con la cabeza una gran cacerola de hierro apoyada en la chimenea junto al fuego. Por debajo de la tapa salía una manija. En cuanto vi la cacerola, el segundo sacerdote preguntó: «¿Precisa algo más?». «Creo que no», dije. «Gracias». Asintió y también salió, dejándome solo. Levanté la tapa de la cacerola. Sopa de papas. Tenía un aroma delicioso. Vertí varios cucharones en un plato y me senté a la mesa. Luego saqué de mi bolsillo la parte del manuscrito que me había dado Sánchez y lo puse junto a mi plato con la intención de leer. Pero la sopa estaba tan buena que me concentré por entero en comer. Después de terminar, coloqué los platos en una sartén grande y miré el fuego, hipnotizado, hasta que las llamas se consumieron. Luego, apagué las lámparas y me fui a dormir. A la mañana siguiente, me desperté a la madrugada sintiéndome totalmente renovado. Afuera, una niebla matinal cubría el patio. Alimenté el fuego con varios pedazos de troncos sobre los carbones y lo aticé hasta que prendió. Estaba por ir a la cocina a buscar comida cuando oí que se acercaba el camión de Sánchez. Salí cuando él aparecía por detrás de la iglesia, con una mochila en una mano y varios paquetes en la otra. «Tengo noticias», dijo, y me hizo señas de que entrara con él en la casa. Vinieron entonces varios otros sacerdotes con tortas y bollos de maíz y más fruta desecada. Sánchez saludó a todos, se sentó conmigo a la mesa y los demás se fueron a toda prisa. Asistí a una reunión de varios de los sacerdotes del Concilio del Sur. Me contó. Fuimos a hablar del manuscrito. El tema eran las acciones agresivas del gobierno. Es la primera vez que un grupo de sacerdotes se reúne públicamente en apoyo a este documento. Y acabábamos de empezar nuestra discusión cuando un representante del gobierno golpeó a la puerta y solicitó que lo dejáramos entrar. Hizo una pausa para servirse y comió varios bocados que masticó a fondo. El representante, continuó, nos aseguró que el único propósito del gobierno era proteger el manuscrito de una explotación externa. Nos informó que todas las copias que se hallan en manos de ciudadanos peruanos deben ser autorizadas. Dijo que comprendía nuestra preocupación, pero nos pidió que respetáramos la ley y devolviéramos las copias. Prometió que el gobierno emitirá duplicados y nos los devolverá. ¿Se las dieron?, pregunté. Por supuesto que no. Seguimos comiendo durante unos momentos. Yo trataba de masticar bien para apreciar el gusto.
Lo interrogamos sobre la violencia en Kula. Prosiguió. Nos dijo que fue una reacción necesaria contra un hombre llamado Jensen, y que varios de sus hombres eran agentes armados de otro país. Dijo que pensaban encontrar y robar la parte no descubierta del manuscrito y sacarla de Perú. O sea que el gobierno no había tenido más remedio que arrestarlos. No se habló de usted ni de sus amigos. ¿Le creyeron al hombre del gobierno? Number cuando se fue, continuamos la reunión. Acordamos llevar adelante una política de resistencia pacífica. Seguiremos haciendo copias y distribuyéndolas con cautela. ¿Los responsables de su iglesia les permitirán hacer eso? Pregunté. No sabemos, repuso Sánchez. Los mayores de la iglesia desaprueban el manuscrito, pero hasta ahora no han investigado seriamente quiénes tienen que ver con él. Nuestra principal preocupación es un cardenal que reside más al norte, el cardenal Sebastián. Es el que más se hace oír en contra del manuscrito, y es muy influyente. Si convence a la jerarquía de emitir declaraciones fuertes, entonces tendremos que tomar una decisión muy interesante. ¿Por qué se opone tanto al manuscrito? Tiene miedo. ¿Por qué? Hace mucho que no hablo con él, y siempre evitamos el tema del manuscrito. Pero supongo que cree que el papel del hombre es participar en el cosmos, ignorando el conocimiento espiritual, solamente con la fe. Piensa que el manuscrito socavará el statu quo, las directivas de autoridad en el mundo. ¿Cómo podría hacerlo? Sonrió y echó la cabeza levemente hacia atrás. La verdad te liberará. Yo lo miraba tratando de entender qué quería decir, mientras terminaba lo que quedaba de pan y fruta en mi plato. Él comió varios bocaditos más y empujó la silla para atrás. Se lo ve mucho más fuerte, me dijo. ¿Habló con alguien de aquí? Sí, respondí. De uno de los sacerdotes aprendí un método para conectarme con la energía. No, sé cómo se llama. Estaba en el jardín mientras nosotros conversábamos en el patio ayer a la mañana. ¿Recuerda? Cuando hablé con él más tarde, me mostró cómo absorber energía y proyectarla de vuelta. Se llama John, dijo Sánchez, y me hizo un gesto para que continuara. Fue una experiencia increíble. Proseguí. Recordando el amor que había sentido, logré abrirme. Me quedé sentado allí todo el día, lleno de excitación. No llegué al estado que había experimentado en la montaña, pero estuve cerca. Sánchez se puso serio. El papel del amor fue mal interpretado durante mucho tiempo. Amar no es algo que debemos hacer para ser buenos o mejorar el mundo, a partir de una responsabilidad moral abstracta, o porque debemos dejar de lado nuestro hedonismo. Conectarse con la energía es sentir excitación, después euforia y después amor. Encontrar suficiente energía para mantener ese estado de amor, sin duda ayuda al mundo, pero nos ayuda más directamente a nosotros. Es la cosa más hedonista que podemos hacer. Asentí y entonces noté que había movido la silla más atrás y me miraba intensamente con la vista desenfocada. ¿Y cómo es mi campo?, pregunté. Es mucho más grande, respondió. Creo que se siente muy bien. Sí. Bien, eso es lo que hacemos acá. Hábleme un poco de eso, le pedí. Entrenamos sacerdotes para internarse más en las montañas y trabajar con los indios. Es un trabajo solitario y los sacerdotes deben tener mucha fuerza. Todos los hombres que están aquí han sido pasados por el tamiz y todos tienen algo en común. Cada uno tuvo una experiencia que considera mística. Estudio esta clase de experiencias desde hace años, continuó, incluso antes de que encontraran el manuscrito, y creo que cuando alguien ya vivió una experiencia mística, regresar a ese estado y elevar el nivel personal de energía resulta mucho más fácil. Otros también pueden conectarse,
pero les lleva mucho más tiempo. Un fuerte recuerdo de la experiencia, como supongo que habrá aprendido, facilita su recreación. Después de eso, lentamente uno reconstruye. ¿Qué aspecto tiene el campo de energía de una persona cuando eso está ocurriendo? Crece hacia afuera y cambia ligeramente de color. ¿Qué color? Por lo general, de un blanco pálido a verde y azul. Pero lo más importante es que se expande. Por ejemplo, durante su encuentro místico en la cima de la montaña, su energía se precipitó hacia el universo en su totalidad. En esencia, usted se conectó y extrajo energía de todo el cosmos, y a su vez, su energía se desarrolló para abarcar todo en todas partes. ¿Recuerda qué sintió? Sí, repuse. Sentí que todo el universo era mi cuerpo y yo solamente era la cabeza, o quizá, más precisamente, los ojos. Sí, y en ese momento su campo de energía y el del universo eran uno. El universo era su cuerpo. En ese momento tuve un extraño recuerdo. Continué. Me pareció recordar cómo había evolucionado ese cuerpo más amplio, ese universo mío. Vi formarse las primeras estrellas a partir del simple hidrógeno, y después vi cómo la materia más compleja evolucionaba en sucesivas generaciones de estos soles. Pero no veía materia. Veía la materia como simples vibraciones de energía que evolucionaban sistemáticamente hacia estados cada vez más altos y complejos. Y entonces empezó la vida y evolucionó hasta un momento en que aparecieron los seres humanos. De repente callé, y él notó mi cambio de humor. «¿Qué sucede?», dijo. «Ahí terminó el recuerdo de la evolución», le expliqué. «Con los seres humanos. Sentí que la historia continuaba, pero no pude captarla. La historia realmente continúa», afirmó. «Los seres humanos están llevando adelante la evolución del universo hacia una complejidad vibracional cada vez más alta». «¿Cómo?», pregunté. Sonrió, pero no me contestó. «Hablemos de eso más tarde. Ahora debo verificar algunas cosas. Lo veré en más o menos una hora». Asentí. Tomó una manzana y se fue. Yo salí detrás de él sin rumbo fijo, y entonces recordé la copia de la quinta revelación que tenía en el cuarto y fui a buscarla. Más temprano, había estado pensando en la selva donde Sánchez se hallaba sentado cuando lo vi por primera vez. Pese a mi cansancio y mi pánico, había notado que el lugar era excepcionalmente bello, de modo que tomé el camino hacia el oeste hasta llegar al lugar exacto y me senté. Recostado contra un árbol, despejé mi mente y pasé varios minutos mirando alrededor. La mañana era diáfana, corría una ligera brisa y me puse a observar cómo el viento sacudía las ramas sobre mi cabeza. Respiré hondo varias veces y el aire me pareció refrescante. En un momento en que el viento amainó, saqué el manuscrito y busqué la página en que había dejado de leer. Sin embargo, antes de encontrarla oí el ruido de un motor de camión. Me eché boca abajo junto al árbol y traté de determinar su dirección. El ruido venía de la misión. Cuando fue acercándose, vi que era el viejo camión de Sánchez y que él lo conducía. Imaginé que estaría aquí, dijo al tiempo que frenaba justo donde yo estaba. «Suba, tenemos que irnos». «¿Qué sucede?», pregunté al tiempo que subía al asiento del acompañante. Se dirigió hacia el camino principal. Uno de mis sacerdotes me contó una conversación que oyó en el pueblo. Hay funcionarios del gobierno en la ciudad y están haciendo preguntas sobre la misión y sobre mí. ¿Qué cree que puedan querer?, me dirigió una mirada tranquilizadora. «No lo sé. Digamos que no estoy tan seguro como antes de que vayan a dejarnos en paz. Creo que, como precaución, deberíamos ir a las montañas. Uno de mis sacerdotes vive cerca de Machu Picchu. Se llama Padre Carl. Estaremos seguros en su casa,
hasta poder entender mejor la situación. Sonrió. De todos modos, quiero que vea Machu Picchu. De pronto tuve el presentimiento de que había hecho un trato y me llevaba a alguna parte para atraparme. Decidí proceder con cautela y mantenerme alerta hasta aclarar las cosas. ¿Terminó la traducción?, preguntó. Casi toda, respondí. Usted quería saber sobre la evolución humana. ¿Encontró esa parte? Namber apartó la vista del camino y me miró intensamente. Fingí no darme cuenta. ¿Pasa algo?, preguntó. Nada, repuse. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a Machu Picchu? Unas 4 horas. Quería permanecer en silencio y dejar que Sánchez hablara, con la esperanza de que se delatara, pero no conseguí controlar mi curiosidad sobre la evolución. Entonces, ¿cómo evolucionan más los humanos?, pregunté. Me miró. ¿Usted qué piensa? No sé, dije. Pero cuando estaba en la montaña pensé que tal vez tenía algo que ver con las coincidencias significativas de las que habla la primera revelación. Exacto. Encajaría con las otras revelaciones, ¿no? Estaba confundido. En la práctica lo entendía, pero no lograba captarlo. No dije nada. Piense en la secuencia de las revelaciones, dijo. La primera revelación se produce cuando tomamos en serio las coincidencias. Estas coincidencias nos hacen sentir que hay algo más, algo espiritual, que opera debajo de todo lo que hacemos. La segunda revelación establece nuestra conciencia como algo real. Vemos que nos preocupó la supervivencia material y nos concentramos en controlar nuestra situación en el universo, buscando seguridad, y sabemos que ahora nuestra apertura representa una especie de despertar a lo que en verdad ocurre. La tercera revelación comienza una nueva visión de la vida. Define el universo físico como energía pura, una energía que responde de alguna manera a la forma en que pensamos. Y la cuarta expone la tendencia humana a robar energía a otros seres humanos controlándolos, apoderándonos de sus mentes, un delito que cometemos porque a menudo nos sentimos aislados y vacíos de energía. Esa falta de energía puede remediarse, por supuesto, cuando nos conectamos con la fuente más alta. El universo puede suministrar todo lo que necesitamos, si logramos abrirnos a él. Esa es la quinta revelación. En su caso, continuó, usted tuvo una experiencia mística que le permitió ver brevemente la magnitud de energía que uno puede adquirir. Con todo, ese estado es como adelantarse a todos y vislumbrar el futuro. No podemos mantenerlo mucho tiempo. Cuando tratamos de hablar con alguien que opera en conciencia normal, o de vivir en un mundo donde todavía hay conflicto, esas cosas nos hacen salir del estado avanzado y caer nuevamente en el nivel de nuestro viejo yo. Y entonces, prosiguió, la cuestión es recuperar lentamente lo que vislumbramos, cada vez un poquito más, y empezar una progresión hacia esa conciencia última. Pero, para hacerlo, debemos aprender a llenarnos conscientemente de energía, porque es ella la que produce las coincidencias, y las coincidencias nos ayudan a realizar el nivel nuevo en forma permanente. Mi perplejidad debía de ser evidente, porque dijo, piénselo, cuando algo sucede más allá de la casualidad para hacernos avanzar en nuestra vida, nos convertimos en personas realizadas. Sentimos que estamos alcanzando lo que el destino nos lleva a ser. Cuando esto sucede, el nivel de energía que produjo las coincidencias está establecido en Noso Tros. Podemos vernos despojados de él y perder energía cuando tenemos miedo, pero ese nivel sirve como nuevo límite exterior que puede recuperarse muy fácilmente. Somos una persona nueva. Existimos en un nivel de energía más alta, en un nivel de vibración más alta. Recuérdelo. ¿Ve el proceso ahora? Nos llenamos, crecemos, nos llenamos
y volvemos a crecer. De esa forma, como seres humanos, continuamos la evolución del universo hacia una vibración cada vez más alta. Hizo una pausa como para pensar en algo que quería agregar. Esta evolución se ha ido produciendo en forma inconsciente a lo largo de la historia humana. Eso explica por qué progresó la civilización y por qué los seres humanos aumentaron su tamaño, viven más, etc. Sin embargo, ahora estamos concientizando todo el proceso. Es lo que nos dice el manuscrito. En eso consiste este movimiento hacia una conciencia espiritual mundial. Yo lo escuchaba con muchísima atención, fascinado por lo que me decía. Entonces, todo lo que debemos hacer es llenarnos de energía, como aprendí con John, y las coincidencias empiezan a producirse con más coherencia. Bueno, sí, pero no es tan simple como usted cree. Hasta poder conectamos con la energía en forma permanente. Hay un obstáculo más que debemos superar. La siguiente revelación, la sexta, trata ese tema. ¿Cuál? Me miró a los ojos. Debemos enfrentar nuestra forma particular de controlar a los demás. Recuerde, la cuarta revelación afirma que los seres humanos siempre se sintieron faltos de energía e intentaron controlarse entre sí para adquirir la energía que fluye entre las personas. La quinta nos muestra entonces que existe una fuente alternativa, pero no podemos mantenernos realmente conectados con ella hasta no confrontarnos con el método particular que como individuos usamos en nuestra actitud de controlar y dejar de hacerlo. Porque cada vez que volvemos a caer en ese hábito, nos desconectamos de la fuente. Liberarse de ese hábito no resulta fácil, pues al principio siempre es inconsciente. La clave para abandonarlo reside en traerlo totalmente a la conciencia. Eso lo logramos comprendiendo que nuestro estilo particular de controlar a los demás es el que aprendimos en la infancia para atraer la atención, para lograr que la energía se moviera a nuestro modo, y nos quedamos atados a eso. Este estilo es algo que repetimos una y otra vez. Yo lo llamo nuestra dramatización inconsciente del control. Lo llamo dramatización, porque es una escena familiar, como una escena de una película, para la cual, de jóvenes, escribimos un guión. Luego, la repetimos una y otra vez en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta. Lo único que sabemos es que nos suceden reiteradamente las mismas cosas. El problema es que, si repetimos una escena en especial una y otra vez, las otras escenas de la película de nuestra vida real, la suprema aventura marcada por las coincidencias, no puede avanzar. Detenemos la película cuando repetimos esa dramatización única para manipular en busca de energía. Sánchez bajó la velocidad y avanzó con cuidado para esquivar una serie de baches del camino. Me di cuenta de que me sentía frustrado. No entendía bien cómo funcionaba la dramatización del control. Estuve a punto de decirle a Sánchez lo que pensaba, pero no pude. Noté que seguía sintiéndome distante de él y no tenía interés en ponerme en evidencia. ¿Entendió?, me preguntó. No sé, contesté secamente. No sé si tengo una dramatización del control. Me miró con afectuoso interés y largó una carcajada. ¿En serio?, replicó. ¿Y entonces por qué siempre se muestra tan distante? Fin del capítulo. Gracias de corazón por haber escuchado y acompañado esta lectura con tanta atención y buena energía. Quiero aprovechar para agradecerte enormemente que ya somos más de 100 suscriptores en el canal. Es un gran paso y todo esto es posible gracias a ti. Si disfrutaste este contenido, te invito a suscribirte, darle like y sobre todo, activar la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos y contenidos que se vienen. Sigamos creciendo juntos en este viaje de conciencia, energía y transformación.
Nos vemos en el próximo capítulo.